Shabbat Shalom, queridos hermanos, los que están acá, como siempre digo, presentes conmigo y también los que están escuchando y viéndonos en YouTube. Todos bienvenidos. Como ya saben, he estado iniciando una serie de temas muy sencillos. Hoy vamos a dar otro de esa serie de temas, que son temas que, bueno, parecen sencillos, pero en realidad son claves, son fundamentales, porque tienen que ver con la vida diaria, con la vida espiritual, con la vida de los creyentes. ¿Ok? O sea que no son temas así como de teología y de exégesis y de, ¿verdad? Esos temas que a veces se vuelven profundos y son buenísimos. Me encanta hacer temas así de exégesis, de análisis bíblico. Pero déjame ver cómo está mi volumen. Ok, ahora está, me suena bien. Pues sí, entonces vamos a empezar enseguida a mostrar el documento para que me acompañen a analizar y a ver si podemos hacer alguna aplicación de estos principios, de este tema a nuestras vidas. ¿Ok? Cada cual se puede aplicar a su propia vida, ¿verdad? La enseñanza. Como he dicho muchas veces ya, y lo voy a repetir otra vez hoy, la Torá se trata de hacernos mejores personas. Esa es la meta de la Torá, hacernos mejores servidores de Yahweh, mejores esposos y esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores maestros en lo que sea, en lo que es maestro, pues un mejor maestro, etcétera, etcétera. Ser mejores individuos, mejores personas. Esa es una de las metas principales de la Torá. Y en armonía con ese entendimiento es que hacemos estos temas sencillitos así, pero que tienen que ver con nuestra vida personal, nuestra vida diaria. ¿Ok? Entonces vamos a mostrar el documento ahora. Andando y abundando en justicia es el tema de hoy. Se basa en Colosenses capítulo 3. No quiere decir que vamos a ver todo el capítulo, solamente algo y algunos otros pasajes. Después de ser recibidos en la familia de Yahweh, ¿qué cosa es la familia de Yahweh? Esto es la familia de Yahweh, donde se congregan un grupo de personas a adorar y a estudiar. Esa es la familia de Yahweh. ¿Qué debemos buscar siempre? En Colosenses 3:1 dice, así que si ustedes han resucitado con el Mashiach, busquen las cosas de arriba, donde está el Mashiach sentado a la diestra de Yahweh. Hay varias cositas aquí que hay que comentar. ¿Qué es eso de que ustedes han resucitado con el Mashiach? ¿Y acaso estuvimos muertos? Sí, estuvimos muertos, hablando espiritualmente. Esto es un lenguaje espiritual, ¿eh? No es literal. Estuvimos muertos, pero estábamos dentro del Mashiach, por decirlo de una manera simbólica, cuando él murió, y por eso nosotros morimos con él. Cuando él fue resucitado por el Padre, fuimos resucitados nosotros con él en el Mashiach. Por eso dice ahí, así que ustedes han resucitado con el Mashiach. O sea, cuando el Mashiach resucitó o fue resucitado, nosotros resucitamos con él. Entonces, esto es un lenguaje, en cierto modo, metafórico, ¿verdad? Simbólico, más bien. Y entonces, si hemos resucitado con el Mashiach, tenemos que llevar una vida diferente a la que teníamos antes cuando no conocíamos nada de esto. ¿Eh? Entonces, si es que estábamos en pecado, pues ya no podemos estar viviendo el pecado, etcétera. Ahí nos insta a buscar las cosas de arriba. Cuando dice arriba, quiere decir el cielo, Hashamayim, los cielos, donde dice que ahí está el Mashiach sentado. ¿Dónde está sentado? A la diestra de Yahweh. Otra vez recalco y vemos que a través de toda la escritura se nos habla de dos personas, dos personajes, dos seres que gobiernan el universo, el Padre y el Hijo. Nada más. Todo lo demás habría que explicar, ¿verdad? ¿Por qué algunos adoran al Espíritu Santo, por ejemplo?
porque algunos adoran a María, otros veneran, quizás no adoran, pero veneran a San Pedro, San Pablo, San etcétera, etcétera. Uno solo es nuestro Todopoderoso, ahí lo dice Yahweh, y el que está sentado a la diestra de él, que es su hijo, el Mesías Yahoshua. O sea, en el trono, porque es un solo trono, no es que cada uno tiene un trono, los dos están sentados en el mismo trono, es un trono amplio, y el Padre está sentado ahí, y el Hijo está a su diestra, a su derecha. Eso es lo que dice ahí. Y eso lo repite la Escritura varias veces. Entonces ahí estamos nosotros también sentados a la diestra del Padre en el Mashiach. O sea, no es literal. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero como estamos en el Mashiach, en ese sentido espiritual, estamos ya sentados también a la diestra del Padre. En ese sentido simbólico hablando, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a tocar el documento, a ver si se mueve. Ahora, ¿cómo debemos considerar el pasado, nuestro pasado, y cómo debemos planificar nuestro futuro? En Colosenses 3, 2 y 3 nos dice, ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya ustedes han muerto otra vez el concepto, y su vida está escondida con el Mashiach en Elohim. Hermanos, qué pensamiento profundo, qué pensamiento hasta difícil de entender si uno lo toma literalmente, ¿verdad? No tiene sentido. Ya dice que hemos muerto, ya lo explicamos un poquito antes, y nuestra vida, por lo tanto, está escondida en el Mashiach. Y si nuestra vida está escondida en el Mashiach, entonces estamos al lado de Elohim, el Padre Yahweh, espiritualmente hablando. Repito mucho eso porque no vayan a tomarlo de manera literal, ¿verdad? Okay. Y entonces el tema aquí principal en este verso es: ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir eso que vamos a descuidar nuestro trabajo aquí, que no vamos a cumplir con nuestros deberes. No, eso no es lo que quiere decir. Hay que trabajar, hay que hacer cosas, hay que ayudar a otros, etcétera, etcétera. Hay que cumplir con nuestros deberes diarios. Pero no es de eso que está hablando. Cuando dice no es las cosas de la tierra, quiere decir las cosas malas de la tierra. ¿Ok? Ocupen su mente en las cosas de arriba, quiere decir en las cosas buenas, en las cosas edificantes, en las cosas que aprovechan al alma y al cuerpo y al espíritu y a los demás. Esa es la invitación aquí. Poner nuestra mente en las cosas de arriba. Por eso nos reunimos cada Shabbat en la semana a estudiar, a adorar a nuestro Padre. Y por eso nos reunimos en las 7 fiestas sagradas que hay en la Torá, ¿verdad? A través del año. Ya se acerca una pronto. Y nos reunimos a adorar y a estudiar y a compartir. Eso es, en parte, poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos postergar? Postergar, ustedes saben qué quiere decir aplazar, dejar para después. Colosenses 3, 5 al 8 dice, por lo tanto, hagan morir lo que hay de terrenal en ustedes. Hay cosas terrenales en nosotros, puede haber. Fornicación, y la menciona. Impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 5. Wow. Son cosas que debemos hacerlas morir entre nosotros, o sea, en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Tenemos que, si es que alguna de esas cosas existe, tenemos que hacerlas morir. Dice, a causa de estas cosas, verso 6, a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los desobedientes. En ellas, en esas cosas, anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos, pero ahora renuncien también ustedes a todas esas cosas, estas cosas: ira,
ira, enojo, maldad, blasfemia y palabras groseras de su boca. Otras 5 cosas que hay que eliminar de nosotros. Por lo menos amortiguar, que no nos dominen. La ira, por ejemplo, de vez en cuando uno se enoja, ¿verdad? Pero no hay que dejarse dominar por ese enojo. Esa es la diferencia, ¿ok? Y de vez en cuando hacemos algo mal. Somos seres humanos débiles, imperfectos, y no tenemos que juzgarnos unos a otros por eso. Cada vez hacemos algo mal, pero hay unas cosas peores que otras, ¿verdad? Como por ejemplo la blasfemia es peor que otras cosas, como enojarse. Y palabras groseras de su boca, ¿eh? ¿Qué diría el mundo que nos rodea si lo oye a usted diciendo malas palabras, palabras groseras y feas? Usted sabe lo que dicen, ¿verdad? Y eso que se dice que es de Yahweh, eso es lo que dice la gente. O los que son cristianos y tienen ese problema, pues la gente dice, ¿y eso que es cristiano? Que dice que es cristiano. Eso casi siempre lo dicen la gente cuando oyen a esa persona diciendo palabras groseras o malas palabras o palabras vulgares. Todo eso es básicamente lo mismo. Así que tenemos que cuidarnos de eso, hermanos, ¿eh? Para dar un testimonio correcto al vecindario, al pueblo donde vivimos, pero sobre todo para agradar a nuestro Padre Celestial y a su Hijo, el Mesías Yahushua, que son nuestros reyes. ¿Ok? Punto 4. ¿Qué debemos ponernos? En Colosenses 3, 10 y 11 dice, y se han vestido de la nueva persona, la nueva personalidad, que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. Esto no tiene que ver con ser griego ni judío, con ser circunciso ni incircunciso, o ser extranjero ni ciudadano, o esclavo ni libre, sino que el Mesías lo es todo para nosotros. Qué lindo ese pensamiento, hermanos. A veces se le da mucha importancia a las sectas, ¿verdad? Los sectarismos. Que si es judío, que si no es judío, cristiano, que si no es cristiano. Note que las cosas anteriores eran todas instrumentos de muerte porque proceden de un corazón malo y tienen que ver con nuestras palabras y acciones. Cuando nos vestimos del nuevo hombre, como lo llama la Escritura, comenzamos a construir entonces una vida de consagración. De consagración quiere decir de dedicación, una vida dedicada a algo, al bien, a la adoración, al estudio, a ayudar al prójimo, etcétera. Así que es una invitación preciosa. Y fíjense que dice que no tiene que ver con ser griego ni judío, con ser circunciso ni circunciso. Hay veces que algunos grupos le dan mucha importancia a eso de que hay que circuncidarse para ser parte de Israel. No, eso no tiene nada que ver. Hemos sido injertados al tronco de Israel. Ya hemos sido injertados al tronco de Israel, los que creemos en el Mesías. A través del Mesías hemos sido injertados. Ya somos Israel. Se esté circuncidado o no esté circuncidado, es lo mismo. ¿Okay? Somos parte del pueblo de Israel si estamos en el Mesías. Y el Mesías es Yahoshua. Algunos lo llaman Yeshua, está bien. Lo llaman en arameo Yeshua. Y algunos pues lo llaman en griego Jesús, o algo que viene del griego que es Jesús, ¿verdad? Eso es importante, hermanos. A veces se hacen esas divisiones o diferencias, ¿no? Entre unos y otros. Si está circuncidado, es judío. Si no está circuncidado, no es judío. Ah, sí. No me diga, entonces, ¿dónde queda el mensaje del Evangelio y de la proclamación de Pablo y Saúl? Hay que tener cuidado con personas que empiezan así, a hacer esas divisiones. Si no está circuncidado, pues no puedes recibir, ¿cómo es? Participar de la Pascua, del Pesaj. Ajá. ¿Dónde dice eso? ¿Y dónde dice que usted participa del Pesaj? Nadie participa del Pesaj ahora, hermano. Cuidado con esas enseñanzas. Participar del Pesaj quiere decir comer del cordero que se asaba, que eso ya no se hace.
el cordero que se asa para celebrar. Ese es el pesaje, cordero. Y para comer de ese cordero había que estar circuncidado. Eso era en tiempos antiguos, cuando existía el templo, porque fuera del templo no se puede sacrificar cordero ni ningún animal. Entonces, lo que están diciendo ahora, esa enseñanza, están muy equivocados, con buenas intenciones, supongo, pero equivocados, porque nadie puede comer el cordero de Pesaj hoy día. Lo que hacemos nosotros es una ceremonia simbólica en conmemoración de aquel cordero, pero no hay cordero para comer. Ahora el cordero nuestro es el cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo, ese es Yahushua, el Mesías. Y comemos de él cuando estudiamos su palabra, y para eso no hay que estar circuncidado. Okay. ¿Cómo se alimenta el hombre nuevo? A veces inyecto otros temas, ¿verdad? Pero para eh, ejemplificar, ¿verdad? Lo que se está enseñando. Colosenses 3:16 dice que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes. ¿Dónde habita? Aquí en la mente y en el corazón. Enseñándose y amonestándose unos a otros. Eso es lo que hacemos aquí. En toda sabiduría, con alabanzas, himnos y canciones espirituales, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones. Eso es lo que hacemos cada Shabbat aquí en la asamblea de Yahweh, en el Mesías Yahushua, y también en nuestros hogares, y también en nuestra individualidad. Cada individuo hace todo eso, ¿ok? Cada adorador de Yahweh lo alaba todo el tiempo. No es que hay que estar con un himnario literalmente así cantando, sino a veces con una canción que uno lo recuerde, canta durante el día o en algún momento del día, ora por la mañana, ora por la noche, antes de acostarse. Esa es adoración también, hermanos. Eso es adoración también. ¿Ok? Dice cantando con gratitud. ¿A quién se le canta? A Yahweh en sus corazones. ¿Ok? Punto 6. ¿Qué debe caracterizar especialmente nuestras palabras y acciones que proceden del corazón? Colosenses 3:14. Dice, pero sobre todas estas cosas revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Como Pablo dijo en otro pasaje, ¿verdad? Si yo hablara en idiomas extranjeros y tuviera profecías y etcétera, enumera unas cuantas cosas, pero no tengo amor, de nada me vale. Eso, conclusión de un hombre inspirado como Saúl, Pablo. Así que aquí invita a revestirnos de qué? De amor. Y el amor no es un sentimiento pasajero. El amor no es una emoción. El amor es un principio de tratar al otro como quieres que te traten a ti, de hacer por el otro, por el prójimo, lo que quisieras que hicieran por ti. El tratar a tu esposa, el hombre que está casado, como quisieras que te trataran a ti. Y al revés también, que la esposa tratara a su esposo como quiere que la traten a ella, etcétera, etcétera. A los hijos lo mismo. Ese es el amor. El amor es un principio que se basa en agradar al otro. Cuando una persona se agrada solamente a sí misma, piensa solo en sí misma y se ocupa solamente de sí misma, eso es un egocentrista, egoísta posiblemente también, ¿eh? Que piensa en el yo primero, yo segundo y yo tercero. Hay gente que es así. Entonces, esa persona no tiene amor. Entonces, el amor es lo contrario de eso. Es pensar en el otro, en el prójimo, sea quien sea, ¿no? Ya mencionamos ejemplos, esposa, esposo, hijos, vecinos, etcétera. Pensar en el otro primero que en uno, ¿verdad? No primero en general, porque el primero siempre es Yahweh, el Padre, y su Hijo, el Mesías. En ese es lo primero que debemos pensar. Pero estamos hablando ahora acá en términos de humanos. ¿Ok? Punto 7. ¿De qué debemos depender diariamente
para guiar nuestras palabras y nuestros hechos. En Colosenses 3:17 nos dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Maestro Yahushua, dando gracias a Yahweh, el Padre, por medio de él. Que muchos cristianos necesitan aprender esto, hermanos. ¿Ok? Perdónenme los hermanos cristianos que me estén escuchando, ¿verdad? Que no lo digo para que se sientan mal ni para ofender, por supuesto que no. Pero es para que aprendamos todos, ¿verdad? Que muchos cristianos lo hacen al revés. Miren, vamos a leer esto otra vez. Palabra del apóstol Pablo. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Maestro Yahushua, dando gracias a Yahweh, el Padre, por medio de el Mesías. Y yo digo esto porque he escuchado muchos predicadores en la televisión, de vez en cuando los escucho, y las iglesias a veces sin querer uno tiene que escucharlos si la iglesia está cerca, que su adoración es todo hacia Jesús, Jesucristo, como ellos le llaman, Jesús. Ese es su Dios. Y le cantan y le oran y lo alaban. Y no digo que esté mal alabarlo. Lo que está mal es adorarlo como si fuera el Dios Todopoderoso, que es lo que ellos dicen. Es el Padre que hay que adorar. Aquí da una onza, una pizca de la verdad, porque eso está dicho más ampliamente en otros pasajes. Dicen que damos gracias al Padre, no es al Mesías, es al Padre que se le da adoración, es al Padre que se dirigen las gracias, es al Padre que se dirige la veneración, la adoración, como usted le quiera llamar, y eso se hace en el nombre del Mesías Yahushua. Sencillo, léalo ahí otra vez. Háganlo todo en el nombre del Maestro Yahushua. Claro, los cristianos preferirían decir en el nombre del Señor Jesús. Ok. Dice, hágalo todo en el nombre del Maestro Yahushua, dando gracias a Yahweh, el Padre, por medio de él, o sea, del Mesías. Qué pocas personas hacen eso, hermanos. No digo que nadie lo hace, hay muchos que lo hacen, que siempre sus oraciones son al Padre. Cuando el Mesías le enseñó a sus discípulos a orar, ellos le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y él en Mateo 6:9 en adelante. Y él le dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí está. A ese es el que hay que dirigir las oraciones, a nadie más. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera. Pues ahí está la oración completa, ¿verdad? En Mateo capítulo 6. Bueno, pues eso es, no estamos diciendo nada nuevo, hermanos. Esto es elemental. Esto está escrito en las Sagradas Escrituras desde el siglo I. Ya llevamos, estamos en el siglo XXI ahora. Así que no hay nada nuevo en esto. Estamos solo repasando lo que es la verdad de las Sagradas Escrituras y no las imaginaciones de los predicadores. Punto 8. Después de haber elegido este camino recto y de habernos preparado previamente para caminar por él, ¿debemos trabajar a medias? Pregunta, ¿debemos trabajar a medias o para complacer a los hombres? Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo como para Yahweh y no para los hombres. Wow. Hermanos, vamos a aplicar eso. Viene su vecino y le dice, mira, ayúdame a cargar esa, lo que sea, no una carga que tengo ahí. Y tú le dices, es que estoy cansado. Vengo del trabajo ahora. No puedo. Mira a ver si el otro vecino te ayuda. Ese es el hombre común. El hombre de Yahweh. Viene el vecino y le hace la misma petición. Y le dice, pues cómo no, mijo, yo te ayudo, va y le ayuda, ya está. Dice ahí, todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yahweh, como usted lo haría si fuera Yahweh, el Padre mismo el que le pide algo.
y usted lo hace para él con todo gusto y alegría, de buen ánimo. Eso es lo que dice ahí, que debemos hacer las cosas. Es como si fuera nuestro trabajo, nuestra obra, nuestros favores, como si fuera para Yahweh y no para los hombres. Así que hay que hacerlo. A veces, por ejemplo, voy yo en el carro, me paro en la luz roja, y eso lo hacen muchas personas, ¿verdad? No yo solamente. Y viene uno por ahí y pide qué sé yo, una ofrenda, una limonita, como ellos le llaman a veces. Y generalmente, si tengo $1, se lo doy. Y muchos hacen eso. Y a veces me han dicho, pero ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué es eso? Si a lo mejor ese muchacho lo que quiere es el dinero para droga. Ah, ese es el problema de él. ¿Ok? La ley de la Torá y del Mesías dice, al que te pida, dale. Pues yo trato de hacerlo, porque no siempre puedo, ¿verdad? Pero generalmente lo hago. Porque eso pienso que lo estoy haciendo para Yahweh. Ese es el principio que nos enuncia aquí. ¿Ok? Todo lo que hagan, háganlo de buen ánimo, como para Yahweh, y no para los hombres. Ese es un principio elemental, sencillo. Y si uno asimila esto y lo practica en su vida diaria, hermanos, es más feliz cuando uno hace a una buena obra, cuando uno realiza una buena obra, aunque sea darle un peso a alguien o alguna otra cosa, un favor que uno le hace a otra persona, cualquiera que sea el favor, pues uno se siente más feliz, uno se siente más realizado, como que está cumpliendo en parte el propósito de la vida. ¿Con qué propósito hemos sido puestos aquí en este planeta? Para eso, para ayudar al prójimo y adelantar de esa manera la obra del reino. Y hay muchísimo más que se pudiera decir de ese detalle, de este punto, ¿verdad? Pero claro, lo que tenemos hoy es como más bien una reflexión, ¿verdad? Breve. No vamos a ampliar, no vamos a dar un sermón de 1 hora ni de 1 hora y media, ¿no? Entonces lo hacemos a veces en 30 minutos, en 35 minutos. Punto 9. ¿Qué pasa si nuestras acciones son impropias de nuestra profesión o de nuestro lugar entre el pueblo remanente? Romanos 1:18. La ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia estorban la verdad. Hermanos, cuando uno de nosotros realiza un acto de injusticia, ¿ah? Está trabajando en contra del Padre, en contra de la verdad y estorba la verdad. Uno se hace un impedimento para que otros acepten la verdad cuando tratamos mal a los demás. Para poner un ejemplo, usted insulta al vecino, lo trata mal. Yo digo el vecino, pero puede ser a cualquier otra cosa, para cualquier otra persona, puede ser un maestro, un policía, a sus hijos, usted los trata mal, está tratando mal a Yahweh o al Mesías en este caso, ¿verdad? Que es un hombre también. Wow, es importante, hermanos. Cuando se le venga a la mente el deseo de insultar a alguien, ¿verdad? A otro ser humano, piensa en esto, es a Yahweh que le está haciendo eso, de la misma manera que cuando le hace un favor a un ser humano, es a Yahweh que le está haciendo eso, porque para eso Él nos puso aquí. Ven el punto, hermanos. No hay que ser un teólogo para estas cosas, hermanos. No hay que ser un erudito, no hay que ser un experto en Biblia, nada de eso. Esto es elemental para todo el mundo, lo puede practicar. Punto 10. Ya estamos terminando casi. Todos los que creen deben poseer suficiente poder para vivir una vida santa. Es una pregunta. Todos los que creen deben poseer suficiente poder para vivir una vida santa. Vamos a ver qué nos dice Pablo, Romanos 1:16-17, citado ahora de la Reina Valera reformada. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, palabras de Pablo, porque es potencia del poderoso para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y también al mexicano, y también al puertorriqueño,
y también el cubano. Estoy añadiendo, ¿verdad? Pero para ejemplificar, ¿no? Lo que se quiso decir, ¿ok? Porque en él la justicia del poderoso se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ahí está. El Evangelio es potencia del poderoso, el poderoso es Yahweh, para salvación a todo aquel que cree. O sea que la salvación se ofrece y debería ser a través de nosotros que se ofrece a todo el mundo, sea judío, sea griego, sea romano, sea lo que sea católico, sea pentecostal, sea, ¿cómo se llama? Incrédulo. Eh, Podemos y debemos comunicar de alguna manera la fe de la Sagrada Escritura. Y a veces la manera más sencillita es pasar un tratadito, como que tenemos aquí, por ejemplo. Tengo preparado este tratadito para llevarlo en esta semana a un sitio, a cierto sitio, que dice ahí, ¿habrá un rapto de la iglesia? Ese es un tema que se debate por ahí a menudo y por eso pues, preparamos esto para ayudar un poquito a entender mejor ese tema. Y así usted deja ese tratadito a alguien, se lo ofrece a alguien que usted cree que lo puede aprovechar. Y esa es la manera más sencilla. Usted no tiene ni siquiera que hablar, excepto decir, pues mira, tengo un tratadito aquí interesante, ¿quieres leerlo? Te lo voy a dejar. Ya. Estoy hablando para personas, digamos, más nuevas, ¿verdad? Porque hay otros que pueden predicar y pueden dar estudios y todo, pero no todo el mundo está preparado para dar estudios bíblicos. Yo estoy hablando de que cualquier persona, por sencilla que sea, puede hacer la obra de Yahweh, aunque sea por medio de repartir un tratadito tan sencillo como ese. Punto 11. Si le pedimos y le pedimos con fe, creyendo, ¿qué hará el Salvador por nosotros? Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13 dice, que Yahweh los multiplique y los haga abundar en amor, unos para con otros y para con todos, tal como nosotros, para con ustedes, para confirmar sus corazones irreprensibles en santidad delante de Yahweh nuestro Padre, en la venida de nuestro Maestro Yahushua con todos sus santos. El deseo de Pablo, el gran enviado a las naciones, es que Yahweh nos multiplique y nos haga abundar en qué? En amor. Fíjense que esa es la palabra clave en todos estos pasajes, algunos de estos pasajes que estamos cotejando hoy. ¿Okay? Punto 12. ¿Cuál es nuestra recompensa segura si crecemos y abundamos en amor, paciencia, obediencia como siervos provechosos? Primera de Tesalonicenses 4:1, 16, 17 y en Primera de Corintios 15, 58 dice, finalmente, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Maestro Yahushua, citamos la versión israelita nazarena, que según aprendieron de nosotros en cuanto a cómo les conviene andar y agradar a Elohim, el poderoso, tal como están andando, así sigan progresando cada vez más. Verso 16. Porque el Maestro mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero, la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Maestro en el aire, y así estaremos, y así siempre estaremos con el Maestro Yahushua, el Mesías. ¿Ok? Entonces, fíjense, hermanos, que toda esta labor, toda esta enseñanza, todo este aprendizaje al que estamos sujetos, ¿verdad? A través de los años, tiene como meta la esperanza bienaventurada, como dicen otros pasajes, de la venida de nuestro Maestro y Salvador, Yahushua o Yeshua, el Mesías, cuando se realizará la resurrección de los muertos y la transformación de los que estén vivos, de los que están preparados y estén vivos, a la misma vez que resucitan los muertos, cuando venga el Mesías, son transformados en inmortales, en seres inmortales, y entonces son elevados hasta las nubes para encontrarse con el Maestro ahí en el aire, y según otro estudio que tenemos preparado, de ahí pasan a Jerusalén,
a inaugurar el reino del Mesías por 1000 años sobre la tierra. Ya es un tema amplísimo, nada más que lo mencionamos por encimita, ¿verdad? Y también en 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, trabajando mucho siempre en la obra del maestro, sabiendo que su arduo trabajo en el maestro no es en vano. Qué lindo, hermanos. Qué tremendo mensaje. La gente del mundo está interesada solamente en sus propias obras y en sus propias ganancias, pero no es así con la persona que vive para la eternidad. Esa persona, ya sea joven o anciana, siempre prosperará en la obra del Salvador. Su propia obra, en su propia profesión, será decididamente secundaria en su vida. Y la obra del reino estará en primer lugar y será sostenida gratuitamente con una parte de sus ganancias, lo que representa una parte de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Sencillo, mira, el preparar este tratado, para poner un ejemplo sencillito que ya lo mencionamos, un tratadito que vamos a repartir, pues cuesta dinero hacerlo, ¿verdad? No cuesta muchísimo, pero cuesta algo. Se gasta la tinta del printer, se gasta papel, se gasta tiempo y se prepara el tratado y se le regala a la gente. Eso no es para vender. Entonces uno tiene que poner una parte de su dinero para hacer esa obra. De eso es que se trata, ¿ves? ¿Ok? Por ejemplo, yo le voy a dar este sábado en la tarde 5 copias de este tratado a un hermano que ya tengo designado y él va a repartirlas y él va a agarrar probablemente, y vamos a sugerirle una de esas copias y le va a hacer más copias en una fotocopiadora de esas que comerciales, se lo hace cualquiera por poquito dinero, le puede hacer 10 copias más, o 15 o 20, y darlas a otras personas. Entonces así cada cual invierte una parte de su dinerito para hacer la obra del Padre. De eso es que estamos hablando. ¿Ok? Yo no puedo darle a ese hermano mucho dinero, por ejemplo, para que haga muchas copias del tratado. Y tampoco yo podría hacerlo, pero entonces yo le doy una cantidad como 8 o 10 tratados y él sigue haciéndole copias con su dinero. ¿Ves? De eso es que estamos hablando. No estamos hablando de recoger, como se acostumbra, grandes cantidades de dinero para la obra, que después a veces no se sabe ni en qué se usa. Pero sí, generalmente se usa bien, ¿verdad? Pero eso es lo que quiero recalcar, que no estamos hablando de recibir dinero, sino que cada uno ponga un dinerito para, por ejemplo, hacer tratados y para otras cosas que usted se le ocurra hacer y de esa manera contribuir a adelantar la obra del reino, la preparación de este mundo, de la gente de este mundo para la segunda venida de nuestro Salvador, el Mesías. ¿Ok? Y hermanos, esto es sencillo. No estamos pidiendo dinero a nadie. Los hermanos que dan donaciones para esta obra, pues lo hacen voluntariamente. Nunca pedimos nada. Estoy hablando de que cada cual dedique algún dinerito de su bolsillo y haga, en este caso, que ya mencionamos el tratado, haga copias de un tratado y repártalas por ahí. Pero eso es un ejemplo nada más de las muchas cosas que se pueden hacer. Algunos pueden dedicarse a visitar a los enfermos, por ejemplo, en un hospital. Es una obra preciosísima, etcétera. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer y cada cual, el llamado es que, ¿cómo se llama? Aparte, una partecita de su dinero para hacer la obra del Padre. No todo puede ser comprar comida para comer o ir a los juegos. Y hay gente que vive para jugar, para ir a los juegos de lo que sea, ¿no? Y no, bueno, allá ellos, pero también los creyentes se preocupan, ponen su mente en las cosas de arriba y de su propio dinero sacan una parte y dedican a la obra del Padre Celestial. Bueno, hermanos queridos, esto es simplemente un llamado a la conciencia, como se dice a veces, ¿verdad? Para que tratemos de mejorarnos a nosotros mismos en términos de cómo hacemos para ayudar a otros, para adelantar la obra del reino, para acelerarla de alguna manera, si se puede hacer eso,
la segunda venida de nuestro Salvador por su pueblo. Entonces, pues los invitamos a que sigan estudiando la Escritura en su casa o con nosotros, como usted quiera, y siga preparándose. Y los que están acá escuchándonos y compartiendo conmigo, pues que perseveren en esto. Eso es lo importante, hermano. Perseverar. No es adorar al Padre hoy y la semana que viene y después irse para hacer nada por ahí. No, se trata, eso es lo que significa perseverar, volver a hacer lo mismo en términos de adoración, de compartir, de ayudar al prójimo, de todo eso que hemos hablado y mucho más. Perseverar quiere decir seguir, seguir, no cesar, no echar para atrás. Hay muchas personas que han empezado en esta obra, incluso acompañándonos en la adoración al Padre y en enseñar a otros, y de pronto se desaparecen, se van. Eso no tiene fruto. El que logra frutos es el que persevera en el bien hacer. Esa es una frase bíblica también. Perseverar en el bien hacer, en cumplir su misión en esta vida, en este mundo, y eso tendrá recompensa. Eso tendrá recompensa. Pues, queridos hermanos, con esto pues, me despido de ustedes hasta la próxima semana. Que el Todopoderoso Yahweh los bendiga a todos y les ayude a perseverar en el bien hacer, en portarse bien, como decimos comúnmente. Entonces, pues tendremos la bendición del Padre. Que el Todopoderoso los bendiga. Hasta la próxima. Shalom.